La gran invitación. Diga conmigo, la gran invitación. Amén. La gran invitación. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Dice así la palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. Con grosura, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esta es la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55. Hablando un poco sobre la persona de Isaías, quien escribió este libro, este gran libro. Los estudiosos, los que mencionan a Isaías, los que han escudriñado el libro de Isaías, los eruditos, lo reconocen como, a este libro lo reconocen como el quinto evangelio. También lo reconocen como el príncipe de los profetas. ¿Por qué? Porque en este libro detalla fervientemente Isaías en su visión, en lo que Dios le mostró, detalla todos los aspectos del Señor aquí, del Mesías, todos sus acontecimientos cuando iba a venir aquí a la tierra con lujos de detalles. Habla sobre aquello que había de venir, sobre lo que era la sombra, la tipología, pero también habla en el capítulo 53, donde que iba a venir aquí a la tierra y se iba a presentar físicamente. Ahora no iba a ser la sombra, sino la realidad. Entonces aquí Isaías describe al Señor Jesucristo de una forma magistral,
así como fue la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, derramó su sangre por expiación, para perdonar nuestras ofensas, para perdonar nuestros pecados. Así de grande fue su sacrificio por toda la humanidad, así también de grande es esta invitación en esta mañana. Como lo puse por título en esta enseñanza, la gran invitación. Asimismo, fue el pago y el precio que el Señor hizo por esta invitación, porque esta invitación incluye unos beneficios muy grandes, unos beneficios que nadie los puede pagar, solo los pagó Cristo en la cruz. Isaías fue una persona muy cercana a los reyes, porque fue tuvo un alto nivel económico y tuvo un acercamiento hacia los reyes. También los eruditos han determinado que sus palabras y sus expresiones fueron muy cultas, de una persona muy estudiada, así como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue instruido, ¿verdad?, con los maestros, así como Gamaliel, y sabía más de 6 idiomas. Asimismo, Isaías también, ¿verdad?, era una persona de alto nivel económico y tenía mucho acercamiento hacia los reyes. Y el Señor allí lo usó a él como un vaso, como un canal para ministrar en aquel tiempo al pueblo de Israel, donde se encontraba dividido. Los reinos estaban divididos, el reino del norte y el reino del sur. El Señor siempre le reclamaba al pueblo de Israel sobre su conducta, sobre su alejamiento hacia Dios y sobre la idolatría. Había mucha idolatría en el pueblo de Israel. También le reclamó por la falta de conocimiento. En el libro de Oseas lo podemos ver, el capítulo 4. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No querían nada con Dios. No querían conocer al Señor. A pesar de que Dios hacía muchas cosas con su pueblo, pero no la veían. Israel siempre se apoyaba en sus propios recursos. Estaba revelado completamente y daba la espalda a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a leer en Romanos, puede confirmar esta visión de Isaías, capítulo 3. Vemos que este llamamiento o esta gran invitación no solamente era para los judíos, sino para los gentiles. Dice la palabra de Dios en Isaías, ¿verdad? Venid todos los sedientos. Venid todos los sedientos. Aquí está incluyendo a todas las personas en general. Aunque hay una limitante. Dice, venid todos los sedientos. La limitante aquí es sedientos. ¿Usted está sediento de Dios? Esa es la pregunta. El apóstol Pablo en el capítulo 3, en el libro de Romanos, versículo 9, dice así: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya hemos acusado a tanto judíos como gentiles que están ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero ahora sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Está hablando de Isaías. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice también, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense que aquí en Isaías, Él revela la visión, que somos justificados por medio de Jesucristo. En el capítulo 53, 53:4, Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjese cómo Isaías mostró aquí la visión, una visión con bastantes detalles, con lujos de detalle, que más adelante, cuando Él llegó aquí a la tierra, se cumplió a cabalidad toda la visión. Cuando el Señor pisó aquí la tierra, la historia se partió en dos. Antiguo pacto y nuevo pacto. Ha llegado la gracia del Señor. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y esto hizo posible esta gran invitación del capítulo 55. A todos los sedientos, dice así, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid a las aguas. Aquí la palabra agua significa abundancia. Una fuente de agua viva. Una fuente así como lo decía la alabanza, la primera alabanza, una fuente. Jesús es una fuente. Y resulta que esa fuente tiene muchos beneficios. Esta gran invitación que da el Señor Jesús aquí es para calmar la sed de aquellos que están insatisfechos con las cosas del mundo y están insatisfechos consigo mismos. Fíjense que aquí tiene esa limitante. Para poder aceptar esta invitación hay que tener ¿qué? Hay que tener sed. Es una analogía. Una persona que tiene sed físicamente es porque la necesita para poder subsistir, porque si no se puede morir. Se puede morir como deshidratado. Si no tiene el agua, imagínense, que es la fuente de su vida, ¿cómo va a poder subsistir? Entonces, esto que está hablando Isaías aquí es algo grandiosamente espiritual, que para poder aceptar esta gran invitación hay que tenerse, hay que estar sediento de Dios. Pero esto tiene unas limitantes. Si la persona, ¿verdad?, no tiene sed o está satisfecho con otras aguas, jamás podrá tener sed de las aguas de Dios. Y mucho menos podrá aceptar esta gran invitación.
Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Esta gran invitación que el Señor ofrece tiene unos grandes beneficios. Pero estos beneficios no fueron comprados con cualquier precio. Fueron comprados con el precio de la sangre de Jesucristo. Una sangre perfecta, una sangre sin mancha. Entonces dice aquí que compremos sin dinero. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí el pan que se está expresando aquí es el pan de mentira, es el pan del engaño, es el pan que ofrece el mundo. Y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Gasta de su esfuerzo, gasta de su sudor, gasta de su sacrificio, porque el hombre quiere sentirse que él hace un sacrificio por obtener algo o por obtener un beneficio. Esa es la propia opinión del hombre, el propio camino del hombre, y prefiere gastar su dinero, gastar en el pan del mundo, en el pan del engaño, en el pan de la mentira. Entonces, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia, y vuestro trabajo en lo que no sacia tu alma, en aquellas cosas del mundo que no hidratan tu espíritu, tu alma. O sea, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces el mensaje de Isaías aquí, oídme atentamente, o sea, prestar atención, obedecer. La palabra oír aquí es obedecer, así como en la milicia dice, oído, obedezcan, firme. Aquí, oí atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Porque la única forma de deleitar nuestra alma y satisfacer nuestra alma es con el beneficio que Dios está ofreciendo aquí. O sea, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no te satisface verdaderamente? Entonces aquí el Señor ofrece tres beneficios. Uno es la abundancia de las aguas. Dice la Escritura que Él es la fuente. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Juan, capítulo 4, de la samaritana. Un ejemplo donde el Señor aquí le habla a una mujer samaritana. Dice la historia, ¿verdad?, que los judíos y los samaritanos no se trataban. Habían conflictos que salieron a través de las divisiones, de las guerras que hubieron, todas esas cosas. Era una tribu de Israel que se dividió y vino a tener allá al reino de Judá. Entonces, en el capítulo 4, vemos la historia de la mujer samaritana, donde Jesús le habla, capítulo 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él
sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Si conocieres el don de Dios, le dijo el Señor. Fíjense, al pueblo de Israel le decía: si conocieres esto que Dios te está ofreciendo, este regalo, este don, si conocieres el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua de vida eterna. Pero el pueblo de Israel le ha dado la espalda a Dios y crearon para sí, dice la Escritura, cisternas rotas, cisternas hechas por los hombres, creadas por los hombres, por concepto de los hombres. Entonces ahí el Señor le dice a la mujer samaritana: esos hombres te han enseñado que ese pozo es el que calma tu sed, pero no es así. Yo he venido aquí para darte de esta fuente, para que tengas vida, para que jamás tengas sed. Fíjense lo tremendo. A mí me enseñaron que este pozo es el que daría para que nosotros tuviéramos que tomar. Fíjense cómo dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, que nos enseñó la doctrina, nos enseñó el camino? ¿Acaso tú eres mayor? Así había sido enseñada aquella mujer, porque ese pozo era creado por los hombres, un pozo temporal, según la cosmovisión del hombre, según la forma de pensar. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, son muy distintos. La doctrina creada por el hombre. Entonces, Dios rompe con eso allí, Jesús rompe con eso allí y le dice: mas el que bebiere de esta agua nunca tendrá sed. Señor, dame esa agua. O sea, si el intelecto era aquello que impedía que esa mujer samaritana no viniera al Señor, el Señor le dio el conocimiento allí. Yo soy la fuente de agua viva. Hay algunos que por causa del intelecto no llegan al Señor. Dice la Escritura que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero hay otro obstáculo también, que es el pecado. Y ese pecado lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13. Muy interesante lo que dice allí, Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. De otra analogía, los palestinos hacían cisternas, construían cisternas para que cuando lloviera pudieran retener el agua allí. Pero claro, eso tenía también sus consecuencias. También se drenaba bajo la tierra y el agua se terminaba. Pero esta analogía es para describir aquí que abandonaron al Señor, le dieron la espalda. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuántas veces el Señor no se le mostró al pueblo de Israel? Le dieron la espalda, me abandonaron. Fuente de agua viva. Hicieron para sí, cavaron para sí cisternas. El hombre ha construido a través del tiempo cisternas, creído religiones,
Ha creado muchas construcciones, inclusive han hecho hasta torres, así como construyeron la torre de Babel para poder llegar a Dios. Y resulta que los caminos del hombre son tan distintos a los caminos de Dios. Son demasiado distintos. Entonces podemos ver la abundancia que tiene las aguas. Ahora vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. Estaba paseando el Señor por el templo. Y fíjese cómo dice el texto aquí. Dice que alzó su voz, asimismo como el profeta Isaías. Él alzó su voz. Así como dijo el profeta Isaías, venid los sedientos. 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. O sea, muchos beneficios. La fuente del Señor tiene muchos beneficios para nuestra vida. Nos da la vida eterna y nos llena de muchas benevolencias, de muchos beneficios. Como dice el texto en Isaías, ¿verdad? Que nos vamos a llenar de su bien, nos vamos a llenar de sus beneficios cuando comemos en su mesa. Mire cómo lo dice el texto. Y se deleitará vuestra alma con grosura, dice. Comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Lo mismo que el Señor dijo allí. De su interior correrán ríos de agua viva. El segundo beneficio es, que habla aquí la Escritura, es el vino. Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino. Aquí el vino representa el gozo, representa la alegría. Una vez cuando nosotros hemos recibido al Señor, hemos recibido la enseñanza, hemos recibido la palabra, Cristo viene a nuestro interior. Eso es lo que nos da la fuerza, es lo que nos da la fortaleza. Eso es lo que nos reviva. Cuando nosotros, el Señor está dentro de nosotros, podemos expresar con nuestros labios, el Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fuerza. Es lo que me mantiene vivo, que Cristo está en mí. Dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ese gozo representa aquí el vino. Eso lo podemos leer en 1 Tesalonicenses 1:6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Así sea que estemos pasando por situaciones difíciles y tribulaciones, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque Cristo está en nosotros y Él es nuestra paz. Él nos ha concedido a nosotros la paz. Cuando usted tiene al Señor, tiene la paz de Dios en su corazón. Ese es el vino, ese es el beneficio que el Señor nos ha concedido. Y el otro beneficio es la leche. Dice, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Leche es la tercera bebida ofrecida. La leche es esencial para los niños, ¿verdad? Para su beneficio. Y habla espiritualmente, aquí la analogía es que la leche espiritual es no adulterada. Eso quiere decir que hay algunas leches que son adulteradas. Entonces aquí el beneficio que Dios nos da es la leche espiritual no adulterada. Eso está en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2.
Vamos a leer 1 de Pedro, verso 2. 2:2. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjense cómo dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Porque para degustar la benignidad del Señor hay que recibir este llamamiento. Hay que aceptar este llamamiento. Venid los sedientos. Venid a las aguas, comprad sin dinero vino y leche. No es necesario que te sacrifiques. No es tu propia opinión, no es tu propio camino. El Señor pagó el precio y un precio muy alto por este beneficio, el cual nadie ni nada puede pagar este precio tan alto para poder calmar la sed de nuestra alma. El hombre ha estado calmándose la sed en el mundo. Se satisface con las cosas del mundo y eso es lo que no hace que llegue a tener la sed santa, la sed de Dios. Ha cavado esas cisternas rotas, como dice la Escritura. Ha construido caminos que a Dios no le ha agradado. Entonces, la leche espiritual, dice aquí, no adulterada. ¿Estamos tomando verdaderamente la leche espiritual no adulterada? ¿O estamos tomando otras leches que no son las que Dios nos ha concedido en este beneficio tan grande que es esta gran invitación? Porque posiblemente estemos cerca y nos llama la atención esta gran invitación. Pero hay quienes están cerca, pero no tienen sed, una sed genuina, una sed real. ¿Por qué no tienen esa sed? Porque están tomando de otras aguas, porque están tomando de aguas contaminadas, que no son las de la fuente, y el Señor sabe todas las cosas. Para Dios nada hay oculto. Dice la Escritura que antes de Él todas las cosas están desnudas delante de su presencia. Él lo sabe todo. Él sabe quiénes verdaderamente tienen ansias de sed. Él conoce los corazones, conoce los pensamientos. Por eso que aquí Isaías recalca aquí las limitaciones que hay sobre el recibir esa agua. Vámonos otra vez a Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué Isaías dice esto? Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento que esta invitación va a cesar. Y el tiempo aceptable es hoy. Este es el momento. Corramos, así como el salmista exclamó y dijo, así como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tiene que ser un ferviente deseo. Tenemos que estar insatisfechos de las cosas del mundo. Pero para estar insatisfechos de lo mundano, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que borrar nuestras rebeliones. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. El hombre ha creado su propio camino, ha creado su propio destino de vida y no quiere nada con Dios. Y no queréis venir a mí para que yo les dé vida, porque hay un impedimento y ese impedimento más grave es el pecado.
porque el pecado lo hace ahondarse cada día más en las aguas turbias, hasta lo profundo, y esa agua lo que le trae es muerte, pero en sí se ahoga en esos mares, se ahoga en esos mares contaminados, porque no quiere venir a Dios, no quiere venir a Dios porque su pecado lo tiene preso, lo tiene condenado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El apóstol Pablo mencionó que la revelación que él recibió no fue de hombres, no fue de doctrinas de hombres, no fue rabínica, no fue de aquellos maestros de la ley que estaban ahí en el templo, porque ellos tenían sus propias interpretaciones, sus propios conocimientos hacia las escrituras. Pero lo que recibió el apóstol Pablo no fue de los hombres, fue directamente de Dios. Y esa gran invitación que nosotros estamos recibiendo es directamente de Dios. Eso que recibió, ese conocimiento, fue de la gracia del Señor, fue gratuitamente. Pero eso que él recibió, no lo recibió de hombres. Eso está en Gálatas 1:2. Cuando él recibió el Evangelio, dice claramente, no fui y consulté a hombre, sino que fue por revelación del mismo Dios. El hombre ha tratado de hacer sus propios caminos, de construir su propio camino, y eso es lo que lo obstaculiza hacia Dios. Por eso que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jamás le vamos a enseñar a Dios, nunca, porque sus pensamientos son demasiado altos. Nunca nuestro conocimiento y nuestro intelecto le van a enseñar a Dios a hacer las cosas. Por eso que Dios dice aquí, deje el hombre impío su camino. ¿Hasta cuándo va a seguir desgustando de las aguas? ¿Hasta cuándo va a seguir saciando su sed en las cosas del mundo? ¿Cómo puedes recibir lo de Dios si no abandonas eso? Abandonas totalmente ese camino. Si tu pecado fuera muy fuerte, dice la Escritura que serán perdonados. En Isaías capítulo 1, versículo 18, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay un pecado tan fuerte que Dios no lo pueda perdonar. Dios en su misericordia y en su bondad, con su sangre preciosa derramada en la cruz del pecado, perdonó nuestras iniquidades, dice la Escritura. Perdonó totalmente los pecados. Pero si no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios, ¿cómo podemos recibir esas bendiciones? ¿Cómo podemos recibir eso que Dios nos ha prometido? No solamente al pueblo de Israel, sino a los gentiles. La gracia soberana de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y será prosperada. Su palabra será prosperada. O sea, nadie puede detener su boca. Dios abrió su boca y la tierra fue regada. Sí, sería el poder de Dios, de esta gran invitación. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será
raída. Dice la Escritura que la misma naturaleza gime por esta redención, por esta gran invitación que Dios nos ha dado, por esta promesa que no solamente a nosotros, sino a toda la naturaleza, y la naturaleza sabia entiende que ella será también redimida de la maldición. Ella será salva, será libertada, y ella gime por esa libertad. Ella gime hasta que venga el día de su libertad. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a leerlo allí. Ocho 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Pero antes, en el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. La misma naturaleza espera esta redención. Y fíjese como lo dice Isaías, va a aceptar o va a recibir esta gloria, esta libertad con aplausos. Dice, toda la tierra será llenada del manto de su gloria. Y será recibida también con aplausos, con palmadas. Hace la humanización allí. Así como nosotros aplaudimos, así toda la naturaleza también va a aplaudir esta esperanza, esta libertad gloriosa. Entonces, aquí la reflexión es: ¿estamos tomando verdaderamente de las aguas, de la fuente de las aguas, las fuentes de vida, o estamos tomando de las fuentes contaminadas? Esas fuentes cavadas o hechas por los hombres, construidas por los hombres. Si estamos cerca de esta invitación, oí atentamente y tomá del bien y llenase de este bien y se regocijará nuestra alma. Bendita sea de Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Amén. Voy a invitar a nuestro hermano Carlos para que entone esa alabanza que al principio, ¿verdad?, se entonó de adoración, para sí entender y cantar con el entendimiento. Alabar a Dios en el Espíritu, pero cantar también al Señor con el entendimiento. Es algo tremendo. Amén, hermano.